Cuando leemos el pasaje de Isaías, nos damos cuenta que todo gira en torno al Señor Jesús, a ese siervo por excelencia. Estamos observando o vemos en el texto los sufrimientos del siervo. Ya veíamos la primera sección del versículo 13 al versículo 15 del capítulo 52 y decíamos que habla del siervo exaltado. En el capítulo 53, el versículo 1 al 3 habla del siervo rechazado. Lo último que vimos fue del versículo 4 hasta el versículo 6, donde habla del siervo herido. Ahora observamos desde el verso 7, pues pensamos llegar al 12, pero la sección del verso 7 cierra en el verso 9 y habla del siervo falleciente. El siervo falleciente. En esta sección de estos tres versos 7, 8 y 9, tiene también detalles en cuanto al sufrimiento del siervo que es importante destacarlos. Voy a repetirlo para los que toman nota. La primera sección es el siervo exaltado, versículos 13 al 15 del capítulo 52. La segunda sección es el siervo rechazado, versículo 1 al 3 del capítulo 53. La tercera sección del verso 4 al verso 6, el siervo herido. La cuarta sección, que es la que vamos en este momento a estudiar, el siervo falleciente, del versículo 7 al verso 9. Leemos nuevamente el pasaje, siempre desde el capítulo 52, versículo 13. Ahora lo leemos completo hasta el versículo 12 del capítulo 53. Dice así la palabra del Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, en la sección que tenemos hoy, hablamos de el sacrificio, de la expiación
de la muerte de Cristo. En su muerte, en su sacrificio, podemos contemplar que no se ha hecho un sacrificio más elevado y más alto. Es que el sacrificio de él supera todas las expectativas, porque él satisfizo la justicia del Padre. Aquí vemos al siervo haciendo un sacrificio supremo. Pero en ese sacrificio, de acuerdo al pasaje, el siervo fue tratado con violencia. Esa es la idea del texto. Es tratado o fue tratado con violencia. ¿Qué es lo primero que vemos acerca de su sacrificio? Lo primero que vemos es en el versículo 7, su sometimiento como un cordero expiatorio. Él se sometió. Hermanos, hablar del sometimiento, creo que no está dentro de nuestra naturaleza, no está dentro de las virtudes de nuestro carácter muchas veces, el sometimiento o la humillación o humildad o mansedumbre. ¿Qué sucede cuando a nosotros alguien nos dice o nos hace algo que según nosotros ha violado nuestros derechos? Pues nosotros tenemos que salir a pelear. Eso es lo que nos enseña el mundo que nos rodea. El siervo por excelencia nos enseña totalmente diferente. Después de haber sido burlado, después de haber sido golpeado a puñetazos, después de haber sido azotado con látigos, después de eso, y a pesar de toda opresión y aflicción, él jamás abrió sus labios para defenderse, ni emitió el menor quejido. Hermanos, no sé si usted lo ha pensado en alguna ocasión, pero la tradición romana, la historia de Roma cuenta que la tortura que Roma le aplicaba a los malhechores, la tortura de la crucifixión, ellos colocaban la víctima sobre un madero, el madero lo tendían sobre el suelo, sobre el madero ponían la víctima. Los verdugos romanos o los soldados tenían experiencia en tortura. Cuando la víctima rehusaba extender sus manos para ser clavado, entonces ellos jalaban con toda la fuerza hasta hacer que la mano estuviese en el lugar donde debía ser clavado. Con el Señor Jesús no encontraron oposición alguna. Pero es aquí donde mi imaginación me lleva a un punto de reflexión. ¿Cómo evitar pensar, hermanos, que en el momento en el que al Señor Jesús le van a clavar sus manos, cómo evitar pensar que hubo un cruce de miradas entre él y el verdugo, entre él y el soldado? ¿Cómo cree que miraría Jesús al soldado? Hermanos amados, ¿cuánto nos hace falta todavía por aprender del siervo por excelencia? Muchas veces nosotros, en el afán de decir que nosotros tenemos la razón, se nos olvida el principio de la mansedumbre y la humildad. Y a veces, por allí, podemos nosotros aparentar un espíritu de ser celoso y recto con un espíritu de violencia, de imprudencia e insensatez. En algunas ocasiones, recuerdo un hermano decir, hablándole
faltándole el respeto a los ancianos de su congregación, y decía él, es que yo no tengo, bueno, aquí utilizamos ese término, esa expresión, no sé si ustedes lo usan, aquí en Honduras decimos un dicho, que yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a quien sea. La idea es que no, según él no tiene problemas para decirle la verdad a quien sea. Hermanos, en ese afán, muchas veces se nos olvida que nuestra palabra debe ser sazonada con sal, tiene que ser con gracia. Y muchas veces nuestras palabras hieren en lugar de edificar. En una ocasión recuerdo haber estado conversando con un hermano sobre el asunto de que decía, hermano, es que la espada hay que aplicarla y la espada hiere. Sí, es verdad. Pero es la espada del espíritu, no la mía. Y la espada del espíritu, yo tengo que aprender a usarla. Pero el problema nuestro es que aplicamos la espada y no solo aplicamos la espada, sino que retorcemos la espada para que se sienta aún más el dolor. No debería ser así. No debería ser así. Y del siervo por excelencia aprendemos, hermanos, que nosotros deberíamos mantener la compostura, mantener nuestro carácter manso, aún en medio de la adversidad. Él está en silencio, él está sujeto. Y eso es lo que nos enseña. Él no se defiende. Es más, no exigió ningún derecho. ¿Dónde estaban los derechos humanos? ¿Dónde? No exigió ningún derecho. Es más, no llamó a ningún abogado para que lo defendiera. ¿Cuánta madurez hay en hermanos que han comprendido bien este concepto? Recuerdo un caso, en una ocasión se le decía a un hermano, usted no es apto para el ministerio. Usted no es apto para el ministerio. Usted no debería hacerlo. Usted no lo merece. Yo creo que si nos dijesen eso a alguno de nosotros, más de alguno reaccionaría diciéndole, ¿y usted quién es para decirme eso? Bueno, yo recuerdo que este hermano solo agachó su cabeza y dijo lo siguiente, hermano, yo he pensado lo mismo que usted me está diciendo. Yo pienso igual. Yo no merezco este ministerio. Es más, no merezco nada. Pero el Señor en su gracia me ha querido dar esta responsabilidad y yo cumplo con el trabajo que Él me ha dado. Y pienso igual que yo no estoy capacitado y por eso le pido al Señor todos los días ayuda para seguir cumpliendo con el ministerio. Hermanos, cuánta madurez hay en entender que nosotros no merecemos nada. Y entonces, ¿qué derecho tenemos? El siervo del Señor, un siervo de Él, no tiene derechos, tiene responsabilidades. Como siervos no tenemos derechos, tenemos responsabilidades, pero nuestro amo, nuestro Señor no es grosero y Él nos ha dado grandiosas y preciosas promesas y bendiciones innumerables. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos bien nuestro papel como siervos del Señor, aun cuando estamos pasando por un momento de dificultad, nosotros lo entendemos y lo comprendemos bien. En la actitud de un siervo del Señor debería ser como la función que desempeña la alfombra que usted pone en su casa en la parte de afuera de la casa, no la que está dentro, la que está afuera, una que dice bienvenido o no sé cómo dice la suya, o no sé si tiene, pero por lo general donde se usa esa alfombra que está en la parte de afuera, es cuando la visita llega y también nosotros y quien sea, puede ser el dueño de casa, se limpia los zapatos en la alfombra
y luego entra a la casa. Pero nadie se detiene a conversar un momento con la alfombra, a decirle a la alfombra, alfombra, no había notado tu trabajo, pero tu trabajo entre nosotros es muy útil. Si no hubieses estado aquí, alfombra, no sé qué hubiesen sido de mis zapatos. Esa es la actitud de un siervo del Señor. Está dispuesto a que lo pisoteen los demás, a servirse de él, sin esperar una palmada en su espalda diciéndole qué buen trabajo hace, hermano. Esa es la actitud que debería tener un siervo del Señor. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos movidos por el aplauso, por el reconocimiento? Hay un principio en relación al tribunal de Cristo en Mateo capítulo 6. En 3 ocasiones el Señor lo va a mencionar. La primera lo asocia con las limosnas. Los judíos, en el tiempo en el que el Señor está, en el tiempo que Él viene en su ministerio terrenal, ellos practicaban 3 disciplinas espirituales. Una de ellas, conocida como la limosna. Ellos, los fariseos, los hipócritas, los escribas, ellos tocaban trompeta, es decir, ellos hacían alarde de lo que ellos daban limosna, de lo que ellos daban. El Señor dice lo siguiente: cuando tú des limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, y tu Padre que ve en los secretos, ¿dónde te recompensará? En público. Luego habla de la oración. Los hipócritas amaban el orar en las calles, en las esquinas, en las plazas, donde había mucha gente. Yo tengo una idea de ellos, que cuando llegaban a una calle y miraban pocas personas, que entonces se iban a otra esquina y de repente allí habían más. Y entonces alzaban la voz y decían, Padre, para que todos le escucharan. Y dice el Señor Jesús, ellos ya tienen su recompensa porque lo hacen para ser visto por los hombres. Y ahora va con nosotros y les dice, cuando tú ores, cierra la puerta de tu aposento y allí en lo secreto ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. En público. Y cuando habla del ayuno, que era la tercera disciplina espiritual que los judíos practicaban, les dice lo mismo. Ellos eran austeros, se ponían, imagínense que ponían su rostro, quizás se lo maquillaban, buscaban la forma de que su rostro aparentara que habían tenido no sé cuántos días de ayuno, y sus ropas también las rasgaban para que las personas los miraran y dijeran, estos sí ayunan. Sucede que el Señor les dijo por tercera ocasión, ya tienen su recompensa. Y ahora le dice, cuando tú ayunes, hazlo en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hermanos amados, las disciplinas espirituales que nosotros tenemos hoy, la oración, el congregarnos es parte de la disciplina, la lectura de la palabra. No sé qué más disciplinas tiene usted, pero es muy posible que usted tenga una disciplina en el estudio bíblico. Cuando usted lo haga, no lo haga para ser visto por los hombres. Porque si usted lo hace para ser visto por los hombres, ya tiene su recompensa. De manera que el que recibe si usted recibe la recompensa hoy, no espere otra en el tribunal de Cristo. Y yo le aseguro que será mucho mejor la del tribunal de Cristo. Cuando el siervo del Señor aprende a someterse, cuando sirve con esa actitud del siervo en sujeción, en humildad, aprende a servir a la manera de Jesús. Servir a la manera de Jesús es servir con humildad. Y servir con humildad es lo que al Padre le agrada. El Señor Jesús, bueno, dice en el pasaje 42 de Isaías, en el versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Significa que Él es humilde. Él es humilde. Hermanos, tenemos que aprender de la humildad de Jesús, a someterse aún en medio de la adversidad. Su silencio
es la medida de sujeción a servir, aún hasta la muerte misma. Hermanos, cuánta dificultad hay en el control de este miembro tan pequeño, como dijo Santiago. El que tiene bueno, humanamente no hay la capacidad, pero el que tiene en este caso, el control de la lengua, el que tiene freno, o el que le pone freno a su lengua, lo hace cuando está lleno del Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas jamás podremos controlar la lengua. El siervo del Señor debe aprender a controlar su lengua. Cuando decimos control de la lengua, hermanos, es que el mejor indicativo del carácter de un siervo por excelencia está aquí, en la lengua. Ese es el mejor indicativo. La expresión que usa en el texto, la asociación o el lenguaje figurado que está usando, nos llama la atención. Dice el texto una vez más, no abrió su boca, y ahora viene la comparación, como cordero fue llevado al matadero, y otra vez, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sucede que hace unos años, quizá alrededor de unos 6 o 7 años atrás, estábamos en uno de nuestros campamentos aquí en el país. El hermano que estaba de director del campamento, estaba muy contento con las hermanas que habían trabajado en la cocina. Ese año había una sobrepoblación de jóvenes. No se esperaba la cantidad que llegaron más de casi 500 jóvenes entre la edad de 14 a 17 años. Las hermanas tenían que levantarse entre 3 y 4 de la mañana todos los días para poder darle cumplimiento a esa cantidad de jóvenes que habían, más el personal de trabajo. Eran una gran cantidad de comida lo que ellas tenían que preparar. Sucede que ya para el día viernes el hermano pensó hacerles algo especial a las hermanas, como un incentivo, y recuerdo que pues la mayoría de las hermanas ya mayores, algunas padecen de presión alta o diabetes, y entonces preguntaban qué carne puede hacerles menos daño, y dijeron, la carne de ovejo es muy buena y es saludable. Y entonces dijeron, pues está bien. Recuerdo que el día jueves llevaron los ovejos, y yo tenía siempre esa idea de saber si era verdad que el ovejo no oponía resistencia cuando le iban a matar. Pues el viernes muy temprano estaba pendiente de ver qué sucedía con ellos. En efecto, hermanos, ellos no ponen absolutamente nada de resistencia voluntariamente. Y eso es impresionante, porque el Señor Jesús no opuso resistencia. Y ese es su sometimiento. Ese es su sometimiento. ¿Cómo somos nosotros en el sometimiento al Señor? ¿Cuántas veces nos oponemos y estamos allí que renuentes, que bueno, no me queda de otra? El Señor Jesús, hermanos, dice el texto, no abrió su boca. La idea es, él no abrió su boca para defenderse ni para exigir ningún derecho. En algunas ocasiones nosotros quizá hemos tenido que padecer por causa del evangelio, o de repente algún incrédulo, una persona no creyente, le ha dicho algo o le ha hecho algo que quizás usted por dentro queda así, algo como que, y algunos dicen, que te valga que soy creyente, porque si no, hermanos, esa no es la sumisión de la que el siervo nos enseña, porque el siervo por dentro, su espíritu estaba reposado y quieto, aun cuando le estaban faltando el respeto,
aun cuando lo estaban golpeando, su espíritu se mantenía reposado, su semblante y su carácter estaban equilibrados. Eso tenemos que aprenderlo de él. Y pareciera que son cosas difíciles, es verdad, es muy difícil tener ese control. Y pareciera que no existieran ese tipo de creyentes, pero sí existen. Un hermano cercano de aquí de la asamblea, él era responsable, anciano, en una asamblea vecina. Recuerdo, él tenía un sembrado de una finca de plátanos. Las calles allí eran muy estrechas. Llegó un camión, un carro grande a cortar, a sacar en ese sector plátanos, pero tenía que dar la vuelta, el camión tenía que regresar, y entonces no había la forma de poderle dar vuelta sino metiéndose a una de las plataneras que estaban allí. Y sucede que primero preguntó él, la propiedad de enfrente de quién es, y le dijeron que era de tal persona y que era una persona violenta. Entonces dijo él, no, ahí no me voy a meter. Entonces de ahí preguntó, ¿y esta de aquí atrás? Y le dijeron, es del hermano, y le mencionaron el nombre del hermano. Y él dijo, ah, bueno, ahí me voy a meter. El hermano estaba con sus hijos adentro de la propiedad limpiando la platanera. Cuando el del camión entró, se llevó varias matas y las tumbó. Los hijos del hermano le dijeron, papá, esto no puede ser. Se aprovechan de usted porque usted es humilde, pero esto no puede pasar. Y entonces les dijo él, tranquilos hijos, tranquilos, esto no es mío, esto es del Señor. Si Él les permite que le tumben esas matas, es problema de Él, no mío. A mí solo me puso a administrar. Amados hermanos, pero llegar a ese nivel de comprensión cuesta, porque eso determina la madurez del creyente. ¿Verdad que nos cuesta quedarnos callados muchas veces? Es que tenemos que decir algo, tenemos que defendernos. Es que si me atacan, me defiendo. Algunos hermanos son quizás apartados y dicen, es que mire hermano, le voy a contar la verdad. A mí no me gusta meterme tanto entre los hermanos porque es que cuando alguien me hace algo, yo no me puedo quedar callado. Y nosotros decimos, este hermano es humilde, por eso él se mantiene allá. No, no es humilde. En realidad la humildad no es apariencia, hermano. La humildad no es apariencia, la humildad es un asunto del corazón. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dijo de apariencia. Es que de apariencia nosotros decimos, fulano es humilde o el otro es humilde. No. Es posible que nos engañemos. Cuando ya vemos sus reacciones, nos damos cuenta que no hay humildad. Y del Señor, del siervo por excelencia, aprendemos su sometimiento, pero también en el verso 8 aprendemos algo más en su sufrimiento. Vemos su sentencia como un veredicto injusto, dice el verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este verso muestra que la sentencia de muerte que recibió fue un veredicto injusto. Por cárcel y por juicio fue quitado. Es que no hubo el debido procedimiento judicial o legal. Él fue llevado precipitadamente desde el Getsemaní a 3 juicios y luego fue ejecutado. En ningún país del mundo, se hace esto. Él fue llevado a 3 juicios y luego ejecutado. 10 horas aproximadamente transcurrieron de su detención y procedimientos judiciales. 10 horas. Eso es lo que significa por cárcel y por juicio fue quitado. Habla de un veredicto injusto.
Luego dice el texto, y su generación, ¿quién la contará? Esta expresión o esta pregunta literalmente es así. ¿Quién de sus contemporáneos se dio cuenta? ¿Quién de su generación se dio cuenta? Ellos realmente no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ellos en realidad no se percataron. No, ellos no entendieron o no comprendieron lo que en realidad estaba sucediendo. En el versículo 9 habla de su sepultura como un testimonio honroso. ¿Qué dice el verso 9? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los hombres dispusieron su sepultura junto a criminales. Así lo dispusieron ellos. Pero Dios anuló los planes de los hombres y José sepultó el cuerpo de Cristo en su propia tumba, un sepulcro nuevo. En otras palabras, los planes que tenía el hombre era sepultarlo, pues con criminales. Pero Dios el Padre ya tenía preparado para él ese sepulcro de José de Arimatea. Dios hizo eso, hermano, porque su siervo, el siervo por excelencia, dice el verso 9, la parte final, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, su vida de pureza, su vida perfecta, lo capacitó para ser sepultado con honra, como recompensa por su humilde sujeción a la voluntad de Dios. ¿Cuántos hermanos con un testimonio honroso y parten a la presencia del Señor y se llega, no para, o sea, no es una alegría, no es una celebración en sí, pero hermanos, nosotros, cuando un hermano así parte para estar en la presencia del Señor, las lágrimas es normal. Eso está dentro de lo normal. ¿Sabe qué sería anormal? Que no hubieran lágrimas. Eso sí sería normal. Las lágrimas es normal, pero nuestra firme confianza es que pronto estaremos con ellos. Qué testimonio de grandes hombres de Dios. No sé si ustedes lo acostumbran, nosotros acostumbramos a cantar el himno 154 cuando estos hermanos que parten para estar en la presencia del Señor y nos han dejado un legado a nosotros, bien recordado por obras de amor. Y uno sabe que hay hermanos que en realidad, no sé si cabe la expresión, pero creo que usted me entendería bien. Hay hermanos que se han ganado bien ese himno 154, bien ganado. Hay hermanos que su testimonio todavía continúa, sus obras todavía continúan entre nosotros. Qué bendición por estos hermanos que estuvieron entre nosotros. Entonces, así como el siervo por excelencia fue honrado en su sepultura, también el Señor honra a los que le honran. Él honra a los que le honran. Aquí en la asamblea, hace como unos 4 años, partió para estar en la presencia del Señor el primer convertido aquí en la localidad. Estoy hablándole allá por el año 53. Él recibió al Señor Jesús como su Salvador. Una vida íntegra, intachable, un testimonio contundente aquí en la localidad. El pueblo de donde soy originario es un pueblo pequeño. Aquí las personas entre todos nos conocemos. Y a él, todas las personas creyentes e incrédulos decían de él, el hermano Ramón, solo así le decían, el hermano Ramón. A quien usted le preguntara, creyente o incrédulo, se refería a él como el hermano Ramón. Todos lo apreciaban. Cuando él partió para estar en la presencia del Señor, fue velado, estuvo en sala 2 noches. Y las personas y lo tuvieron en el local. Lo tuvieron en el local nuestro, aquí en donde nos congregamos, y los hermanos contentos, allí estaban toda la noche cantando,
predicando y los incrédulos también presentes, desvelándose. Entonces, ¿qué nos muestra esto? El impacto que puede tener una vida que se consagra al Señor. Hermanos, nosotros podemos también tener ese impacto, pero en realidad seremos bien recordados por obras de amor o seremos recordados por ser el peleón del lugar, por ser el que siempre estaba buscando pleito, o por el chismoso de la localidad, o por el mentiroso. ¿Cómo nos recordarán? Tenemos que dejar huellas. Todos vamos dejando huellas en la arena del tiempo, pero procuremos que las huellas que estemos dejando sean huellas positivas, que otros puedan desafiarse con nuestros pasos. Cuando Enoc es traspuesto, dice Hebreos, y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, los pasos que Enoc dejó, unas huellas que desafían la vida de cualquiera. Nosotros deberíamos también buscar ese mismo objetivo, dejar huellas bien marcadas, pero positivas, que con el correr de los años digan, aquí en esta asamblea hubo un hermano, hubo una hermana con un testimonio inquebrantable, intachable. En el versículo 10 al 12 observamos el siervo satisfecho, el siervo satisfecho. ¿Qué dice del siervo? Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hermanos, esta sección es una visión de la cruz de Cristo desde el mismo trono de Dios. Y cuando el texto habla del siervo satisfecho, la satisfacción del siervo, de acuerdo al verso 10, la parte final, es por la obra cumplida. Él cumple el trabajo. Él cumple el trabajo. Dice así, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, observe, futuro, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Habla hacia el futuro, ha hablado del pasado, ahora se enfoca en el futuro. Como resultado de su obra cumplida, allí está la satisfacción. Y el versículo 11 nos habla a nosotros del fruto de la aflicción. Segundo motivo por lo cual hay satisfacción en el siervo, por el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos amados, nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando Él nos ve a nosotros, se siente satisfecho. ¿No le motiva esto a vivir en santidad? ¿No le impulsa esto a vivir cada vez más cerca del Señor y agradecido con Él? Él nos ve y está satisfecho. Pero también hay una tercera razón por la cual Él está satisfecho. Verso 12. Por la herencia merecida. Por la herencia merecida. Y en el verso 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hermanos, cuando habla de la herencia, Él recibirá como herencia todas las cosas. Colosenses, Pablo dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el medio y Él es la finalidad. Él es el medio de la creación por medio de Él y Él es la finalidad de la creación. Para Él fueron creadas. Pero Romanos capítulo 8, verso 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente, con Él. Hermanos, tenemos una herencia en Cristo, somos coherederos. Es impresionante.
Es impresionante lo que la Escritura nos habla del tribunal de Cristo. Hermanos, no podemos nosotros pedir más. Es que ya todo lo que Él nos ha dado, es que no merecemos nada. Y Él nos colma de bendiciones, nos llena de bendiciones, y aún hay una promesa de una recompensa eterna para todos sus siervos. Él es el siervo por excelencia. Nosotros somos sus siervos y debemos aprender